Bien, está con nosotros Rafael Piñeiro, como decíamos, es doctora en Ciencias Políticas y además docente de la Universidad Católica del Uruguay. Y esta tarde, a partir de la hora 18, en el Centro Cultural España, en la Ciudad Vieja, van a presentar el libro Twitterquía, un análisis sobre la política en las redes, cómo la usan los partidos, los candidatos y cómo interactúan con sus seguidores. El libro además tiene 5 autores del Departamento de Ciencias Sociales de la UCU y precisamente uno de ellos es quien está con nosotros, Rafael Piñeiro. Gracias por estos minutos. Buenas tardes. ¿Cuál es el uso de Twitter y cómo hoy el Twitter se suma de alguna forma también a las campañas políticas y a las acciones en generales, ¿no?, de los políticos? Bueno, las redes sociales en general y Twitter en particular, porque es la red más política, digamos, donde hay más discusión política, ha transformado no solo la forma en que se hace política, no solo la forma en que se hace campaña, sino también en parte la forma en que se gestiona políticamente, ¿no? Hay que entender que Twitter ha transformado, y por eso en parte del título de este Twitterquía, ha transformado la distribución de poder entre actores relevantes de la política y de la sociedad. En parte los actores políticos hoy tienen más poder vis a vis los medios que los que tenían antes. Claro. Los medios siguen siendo importantes productores de contenido, pero para llegar a muchos usuarios, en este caso de Twitter, que básicamente se informan a través de Twitter, están intermediados por la información que retuitean o eligen retuitear los actores políticos relevantes, ¿no? Cuando vemos un poco cómo se dan las discusiones en la red, las discusiones en la red se dan de una manera polarizada, donde hay una red cercana a lo que en la actualidad son los partidos de oposición, que van a pasar a ser los partidos de gobierno, claro, y otra parte de la red que retuitea contenidos que están más afines a lo que son las posiciones de quienes hoy están en el gobierno y quienes van a estar en la oposición a partir del 1 de marzo. Y eso lo que indica es que lo que ven las personas que están en Twitter y que están en uno de esos dos lugares de la red, es información, no es toda la información, sino que es la información que deciden retuitear los actores centrales en esas partes de la red. ¿Y se hace una especie de análisis de los tweets, de cómo fueron manejados por los actores políticos, claro, por ejemplo, en la última campaña electoral? Sí, hemos bajado, porque Twitter es una red abierta y por lo tanto permite descargar los tweets con algunas limitaciones, pero descargar los tweets y descargar un montón de datos de cada tweet. Por ejemplo, la hora en que se hizo, la cantidad de favoritos que recibió, la cantidad de retweets que recibió. Y entonces nosotros lo que empezamos a hacer es a bajar tweets desde marzo de este año hasta el último día, digamos, de la campaña de la segunda vuelta. Y llegamos a bajar algo así como 3 millones de tweets que refieren a la conversación político-electoral en Uruguay, y esos tweets son analizados de diferentes perspectivas a lo largo del libro, ¿no? Analizamos, por ejemplo, los sentimientos vinculados a cada tweet, es decir, para analizar 3 millones de tweets, imagínense que no es posible leer cada uno y definir este es positivo, este es negativo. Claro. Lo que hicimos es utilizar algunas técnicas que permiten, a través de diccionarios que refieren a términos positivos y negativos, analizar cuál es el nivel de positividad o negatividad del tweet, y a partir de eso pudimos ver cuál es el nivel de positividad o negatividad que tienen los tweets de los candidatos o que han tenido los tweets de los candidatos a lo largo de toda la campaña. Y lo que vemos es que los candidatos tienen o suelen hacer tweets que son o neutros, hacen tweets negativos también, pero en promedio son de neutros a positivo. Y hay un aumento leve en algunos candidatos de los tweets más negativos o críticos cuando se acercan las elecciones, porque eso, digamos, les permite marcar algunas diferencias. Claro. Pero en general el uso es un uso, primero, moderado en términos de cantidad, ¿no?, por parte de los candidatos, y segundo, con un estilo más bien de neutro a positivo. No hay un abuso de Twitter de parte por lo menos de quienes manejaron la última campaña aquí en Uruguay. No hay, o por lo menos no hay niveles de uso similares a los que ocurren en nuestros países. Si ponemos el paradigma del uso compulsivo que es Trump, todos los candidatos juntos en Uruguay, claro, de los precandidatos, luego los candidatos presidenciales y luego los dos candidatos que se enfrentaron en el balotaje
balotaje, hicieron en conjunto menos tweets que los que hizo Trump en lo que va del año. Yo recuerdo, por ejemplo, a Cristina Fernández de Kirchner siendo presidenta y no siendo presidenta, hacía una especie de cadena nacional en Twitter también, ¿no? Era uno tras del otro. Bueno, queremos aprovecharte también, Rafael, para hablar un poco de la política y de lo que está ocurriendo en este momento. ¿Cómo analizás, por ejemplo, en esta designación del gabinete de Lacalle Pou, que varios referentes del Partido Nacional, el caso de Heber, Delgado, Larrañaga, García, vayan a los ministerios y no estén en el Parlamento? ¿Se debilita en algo el Parlamento por parte del Partido Nacional para priorizar de alguna forma el gabinete ministerial, el Ejecutivo? A ver, hay diferentes estrategias para conformar un gobierno. Primero, vayamos un poquito atrás. Nosotros tenemos un sistema presidencial. A diferencia de lo que ocurre con los sistemas parlamentarios, los presidentes tienen muchas más opciones que los primeros ministros para diseñar su gabinete. El primer ministro está constreñido porque tiene que conformar una mayoría para llegar a ser primer ministro, ¿no? El caso que mucha gente recordará es el caso de Pedro Sánchez intentando diferentes formas de coalición para lograr una mayoría en el Parlamento español para que sea electo como primer ministro. En este caso, Lacalle Pou ya es presidente y tiene diferentes opciones respecto a cómo integrar su gabinete, ¿tá? Una de las opciones es que el gabinete sea más, digamos, de coalición o sea de partido, ¿no? Y Lacalle Pou decidió que su gabinete sea de coalición, condicionado también por una estrategia electoral previa, que fue la estrategia previa, digamos, posterior a la primera vuelta, donde se conformó una alianza electoral que daba cuenta de esa existencia de una coalición o de una futura coalición de gobierno, que también tiene otra característica que es muy importante, que es mayoritaria, porque el presidente perfectamente puede elegir no tener una coalición mayoritaria, es decir, no conformar un gobierno de coalición mayoritaria. Y después tiene la tercera elección, que es la elección de cómo lo compone, es decir, si lo compone con miembros más partidarios o miembros más técnicos. En este caso, el gabinete es un gabinete proporcional, porque es proporcional a las fuerzas parlamentarias de quienes integran la coalión. Es un gabinete... Aunque hay ciertas molestias, ¿no? Sí, hay ciertas molestias porque la proporcionalidad no es perfecta. Segundo, es partidario, no es técnico. Y como tercer punto, es un gabinete que es mayoritario, es decir, que tiene la mayoría legislativa. Después, hay otra elección que es esta. ¿Eso podría dar a entender que sí, en realidad se debilita en algo el Parlamento por parte del Partido Nacional? No creo, porque, digamos, uno tiene... ¿Cuál es la elección de Lacalle Pou? Que también tiene una mayoría propia restringida. Es decir, bueno, que las negociaciones que se den dentro de la coalición se den en el ámbito del Consejo de Ministros. Es decir, una decisión que sale del Consejo de Ministros es una decisión que automáticamente debería tener mayorías en el Parlamento. Después está el debate parlamentario, y el debate parlamentario enfrenta ahora la coalición con la oposición. Y ahí sí, las discusiones son discusiones donde eventualmente, si los cuadros más formados y más experientes están en el gobierno, esa discusión puede tener algunas características diferentes que si estos líderes de fracción están en el gobierno. Ahora, también es una oportunidad para poder incorporar en la discusión parlamentaria a nuevas figuras. Muy bien. ¿Va a tener un trabajo extra Lacalle Pou con Cabildo Abierto? Por estas molestias, porque entienden de que no fueron bien repartidos esos ministerios, que debían tener más cargos de los que tuvieron, debido a la proporción justamente de las votaciones que consideraron. El caso Salinas. ¿Tiene un trabajo extra Lacalle Pou con Cabildo Abierto, puntualmente? Lacalle Pou tiene un problema, que es un problema derivado de la elección del 24 de noviembre, que es una elección donde el resultado no fue lo bueno que esperaban que fuera. Es decir, su coalición de gobierno mide muchísimo más en términos electorales que lo que midió su candidatura en la segunda vuelta. Y esto lo transforma en un presidente que ya tiene ciertas debilidades en términos del contingente parlamentario que tiene, es decir, no es la minoría mayor del Parlamento, es el 30% del Parlamento, y es muy dependiente de sus socios de coalición en ese sentido, y al mismo tiempo no es una figura que haya recibido en el resultado de la segunda vuelta un empujón de legitimidad electoral. Claro. Esto hace que la relación con los socios de la coalición sea una relación donde la asimetría que existe entre presidente y socio de coalición ya no sea tan fuerte. Es decir, que el mascarón de proa, que es Lacalle Pou, no es un mascarón de proa que
tenga una legitimidad electoral que le permita tener una espalda ancha y donde todos los socios de coalición asientan sin problema decisiones que vaya a tomar el presidente. Y en ese sentido, algunos partidos que pueden tener diferencias programáticas o diferencias en términos de la distribución de cargos pueden generarle problemas. Muy interesante el análisis, Rafael. Gracias a ustedes por A las 6 de la tarde todos invitados entonces en la casa del Centro Español, ¿no? Del Centro Cultural de España. Centro Cultural de España ahí en la Ciudad Vieja. Gracias, señores. Gracias, Rafael.